Hola, buenas. Yo mientras cargo la presentación, sigo con ustedes. Dale, ahora mientras se conecta más gente, vamos cargando la presentación y así ya te presento para todos. Muchas gracias por esta charla que, bueno, cuando la vimos en el Congreso de Infecta nos quedamos con ganas de escucharla toda porque me parece que para nosotros los neonatólogos aporta mucho. Hoy en realidad es obligatorio para esta charla para nuestros residentes y bueno, y abrimos la invitación hacia nuestros colegas que están a veces trabajando en otras unidades, porque nos parecía que era una charla que valía la pena escuchar. También se va a conectar la doctora Inés Mota, que es microbióloga de nuestro laboratorio, que también nos va a dar algo sobre el diagnóstico microbiológico, con la cual trabajamos en conjunto y para nosotros es fundamental. El trabajo conjunto con el laboratorio, que nosotros por suerte acá en nuestro hospital se da de manera muy buena, así que ella va a estar también conectada, no sé si todavía se habrá podido conectar o está trabajando todavía en el laboratorio, pero si no va a ingresar en breve. Si quieres, Alejandra, ir probando si anda todo bien como para compartir, así empezamos lo más cercano a la hora. Ya, perfecto. Voy a compartir. Ya se está por conectar Inés, me acaba de avisar. No sé, ¿las rayas de dónde salen? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya, yo voy a minimizar aquí o si no ahí sí, dejo en miniatura si no me tapan las diapositivas. Hola Inés, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, capaz que vamos empezando. Vamos a ver si voy a presentar a todos los disertantes. Para los que recién ingresaron, Alejandra Sandoval es infectóloga pediatra. Ella es egresada de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Trabaja actualmente en la Universidad de Valparaíso y Carlos Van Buren de Valparaíso. Ella también tiene realizado una estadía en perfeccionamiento en control de infecciones neonatales en el Hospital de Clínicas y Clínica Santa João y Promatore de São Paulo, y es integrante del Comité Consultivo de Infecciones Neonatales de la Sociedad Chilena de Infectología. Nosotros, como ya les decía, a los que estaban conectados, tuvimos la oportunidad de escucharla en el Congreso de Infectología, y bueno, tenemos la suerte que nos va a reiterar esta charla para todos los neonatólogos. Como yo les explicaba, acá están todos los neonatólogos residentes, bueno, o sea, futuros neonatólogos residentes del Hospital Pega Rosell y del Hospital de Clínicas. Nosotros contamos con 2 clínicas de neonatología. En representación del Hospital de Clínicas como docente está conectada la doctora Marianela Rodríguez, que le damos la bienvenida. Y bueno, la idea es empezar inicialmente con tu conferencia, Alejandra, sobre sepsis precoz en el recién nacido pretérmino tardío y de término, y posteriormente Inés, que es microbióloga, profesora adjunta de la cátedra también de microbiología, nos va a hablar algo sobre diagnóstico microbiológico de bacteriemias. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa más antes de empezar. Si no, te escuchamos, y bueno, muchísimas gracias por tomarte este tiempo y bueno, y darnos esta charla. Muchas gracias a ustedes por la reinvitación. Y bueno, ahora me dijo Elena que tengo un poquito más tiempo, así que sí, creo que voy a estar como más, no mega pausada, pero como más, no tan acelerada para poder presentar todo, porque es una presentación que me pidieron para un hospital, en el fondo, no donde yo trabajo, donde el Comité Consultivo de Infecciones Neonatales de la Sociedad Chilena de Infectología participamos. Y bueno, contarles poquito que este comité lo formamos el 2013 a raíz de la problemática y de la necesidad que vimos
de tener un equipo de infectólogos pediatras que supieran más de neonatología, porque habitualmente, lamentablemente para neonatología, es como que todo el traspaso del conocimiento pediátrico va directo a la neo, sin hacer el detalle ni la salvedad de que en verdad ni es un adulto pequeño ni es un niño más pequeño, sino que es un ser humano que funciona fisiopatológicamente absolutamente diferente a la pediatría general y obviamente a los adultos. Entonces vimos que había una brecha impactante, impresionante en cómo se manejaban del punto de vista infectológico los neonatos, y habían cosas particulares que distaban mucho de cómo se maneja la pediatría. Es por eso que creamos el comité y todos los años hacemos cursos y este año no va a ser la excepción. Bueno, el tema es muy importante y muy relevante aún por todas las novedades y los nuevos manejos que se han dado con respecto a esta temática. Y voy a un poco hablar de epidemiología. Después me voy a centrar harto en la calculadora de sepsis, que yo creo que es algo que les interesa bastante a ustedes como neonatólogos. Me voy después a comentar algo sobre punción lumbar muy someramente, pero sí voy a tomar un tiempo importante en hablar sobre los hemocultivos para después dar algunas conclusiones. La sepsis precoz, la definición clásica es que es una infección invasiva que ocurre dentro de los primeros 7 días de vida. Eso es lo que clásicamente todos conocíamos. ¿Por qué? Porque se basaba fundamentalmente en la definición dada para el Streptococcus galactiae, que es como el rey o la bacteria reina, la más importante que ocasiona sepsis precoz, como históricamente hablando. Sin embargo, cuando hablamos de unidades neonatales, y es ahí donde tenemos que hacer la salvedad, porque esa definición nos sirve cuando el neonato se va a la casa y después regresa, por ejemplo, como recién nacido febril dentro del primer mes de vida. Pero cuando hablamos de neonatos que están en el hospital, y obviamente probablemente este cambio fue drástico después de que empezaron las unidades neonatales a crecer y a manejar mucho mejor y a salvar vidas de neonatos cada vez más prematuros, tomó más importancia. Por ende, la definición en pacientes que se quedan en unidades neonatales, el corte es a las 72 horas. ¿Y por qué a las 72 horas? Porque después de las 2 o 3 días de vida de un paciente que sigue hospitalizado o que sigue en una unidad neonatal, toman importancia las bacterias que están epidemiológicamente rondando en la unidad. Por ende, después, en el fondo, la sepsis tardía toma connotación muy importante de que las bacterias que las ocasiona son más bien del nosocomio, que actualmente están ocasionando problemas en esa unidad neonatal específica. Y esta definición también dice algo súper categórico, que en el fondo son las definiciones técnicas que se utilizan para realizar buenos estudios clínicos, que tiene que tener un tratamiento antibiótico al menos de 5 días o hasta la muerte, y con un cultivo positivo en sangre y o líquido cefalorraquídeo. Esa es como la definición así taxonómica, así como clara de sepsis precoz confirmada. Acá vemos un gráfico clásico de cómo ha evolucionado la sepsis precoz y tardía a través de los años. Vemos cómo en la época de los 90, estos son gráficos de la CDC, son los clásicos de la CDC, los casos rondaban sobre los 1,5 por 1000 recién nacidos vivos, y obviamente esa variación dista mucho entre un lugar y otro, y entre un país y otro, y entre un país de bajos o altos recursos. Pero acá lo importante de este gráfico es que vemos que después de implementar ciertas políticas de salud con respecto al tema para mejorarlo, cómo fue bajando drásticamente la sepsis precoz, pero la sepsis tardía se mantuvo. Una de las primeras políticas fue reconocer el problema y hacerse cargo de él, instaurando políticas de prevención que tuvieron una etapa obviamente de transición, y estas políticas de prevención estaban enfocadas fundamentalmente a los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo estaban involucrados que este niño pudiera tener una sepsis precoz? Y solo el hecho ya de identificarlo y de hacerse como la periodicidad de
de qué es lo que estaría involucrado en este problema para estos niños, es que lograron disminuir las tasas. Durante un periodo de transición hubo un periodo como estable en que no bajaron más las tasas hasta que se instauró el screening universal, donde bajaron un poquito más y se igualaron a las de sepsis tardías, que nunca estas medidas tuvieron impacto en la sepsis tardía. Hoy en día, ya en las últimas cifras del año 2018, muestran que siguen siendo prácticamente la misma cifra entre sepsis precoz y tardía, lo informado por el CDC, y alrededor del 0,3 por 1000 recién nacidos vivos. El hemocultivo hasta ahora sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de la sepsis precoz. Este estudio que se publicó el año pasado está bastante bonito y obviamente el punto de vista metodológico está bastante interesante y bien formulado, porque es del grupo del Kaiser Permanente. En este caso está liderado por la doctora Stoll, que probablemente es una autora bien reconocida para ustedes en las publicaciones, donde estaba enfocado fundamentalmente ver cómo el riesgo de la Escherichia coli, cómo ha ido el cambio de este aspecto en la sepsis precoz. Llegaron a la conclusión que acá la frecuencia de sepsis precoz era de 1,08 por 1000 nacidos vivos, pero esto variaba según la edad gestacional y según el peso de nacimiento. Y obviamente era mucho mayor a menor peso y a menor edad gestacional, siendo las mayores cifras entre las 22 y 28 semanas y los 400 y 1500 gramos. Las cifras de sepsis precoz por Streptogalactiae llegaron a 0,33 y a 0,4 de la Escherichia coli. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de ver acá es que las cifras de sepsis precoz por Streptococcus galactiae es mucho mayor en el mayor de 2500 gramos por Streptococcus galactiae que por Escherichia coli. Y asimismo, la sepsis precoz en los mayores de 37 semanas es mucho mayor, es su causa por Streptogalactiae que por Escherichia coli. No así los prematuros, y es donde se ve que incluso los prematuros entre 22 y 28 semanas aumenta hasta 30 veces en la cifra en los casos ocasionados por Escherichia coli, y es abismantemente aún mayor la frecuencia que la ocasionada por Streptococcus galactiae. Y pasa lo mismo a menor peso de nacimiento, que la incidencia es muchísimo mayor, la causa por Escherichia coli que por Streptococcus galactiae, entre los 400 y 1500 gramos. La mortalidad ronda en forma global de un 2% para Streptococcus galactiae y un 10% para Escherichia coli. La incidencia en general, en cifras como generales, como para tenerlas en la cabeza así de referencia general, en menores de 33 semanas es de 10 por 1000, de 34 a 36 semanas de 0,73 por 1000, es harta la diferencia, y mayor o igual a 37 semanas es de 0,56 por 1000. Sin embargo, si hay un recién nacido de término, un pretérmino tardío de aspecto sano, independiente de los factores de riesgo que pueda tener, la cifra baja en forma importante a 1 por 25.000. Y obviamente en países en desarrollo las cifras fluctúan absolutamente en cifras muy diferentes a los de países desarrollados, porque en este grupo el global fue 1,068, pero la variabilidad entre hospitales fue desde 0,39 hasta 6,35, bastante amplia. Y en países de desarrollo está escrito que varía entre 2,2 y 9,8. ¿Qué nos dice esta cifra? ¿O cómo uno la puede como interpretar y pensar más allá? Uno puede decir, es importante por ende saber nuestra incidencia local, porque en verdad lo que esté pasando en el hospital de al lado, aunque esté al lado de nosotros, puede distar absolutamente de lo que me esté ocurriendo a mí. Y va a depender obviamente del tipo de pacientes complejos, el número de parto, la población que atiendan, de un montón de cosas. Entonces, estas cifras da para decir que en verdad es súper importante tratar de identificar la incidencia local. La sepsis precoz, también la mortalidad ha bajado. Hoy en día fluctúa entre 0 y 3% y es bastante similar entre la sepsis precoz y tardía. Pero ¿por qué aún nos preocupa? Nos preocupa porque tiene clínica inespecífica, más aún si el recién nacido se va haciendo más de pretérmino. Nos da susto porque un mal diagnóstico nos puede llevar a un retraso en el inicio de la terapia antimicrobiana
y porque es todavía una importante causa de morbimortalidad. Y si hay una morbilidad asociada, puede tener consecuencias a largo plazo que pueden ser bastante graves. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El escenario actual en que tenemos un número de sepsis precoz que ha bajado con respecto a épocas anteriores, donde obviamente le dábamos con todo porque había que sacar adelante a esos niños. Pero esos niños empezaron a salir adelante y empezaron a ser cada vez más prematuros y empezaron a vivir cada vez más prematuros. Y inicialmente vivían poco y después empezaron a vivir ya mucho más tiempo, incluso décadas. Este número de sepsis obviamente ha bajado en el escenario actual, pero aún es una patología grave de morbimortalidad importante. Obviamente nos empezamos a cuestionar si el hemocultivo sigue siendo el estándar de oro ideal. ¿Qué pasa con el riesgo de meningitis, que es como el gran cuco? Sabemos que son bajas en la sepsis precoz, pero en este escenario de aún más baja incidencia, ¿cómo se comporta? Pero tenemos el gran problema de lo que ya les expliqué, que estos niños se sacan adelante a como de lugar, pero van viviendo más tiempo, y por ende esto lleva a que el haber usado, se van a expresar o se van a manifestar situaciones clínicas que desconocíamos previamente y que ahora, porque viven más tiempo, empezamos a darnos cuenta que todo lo que hicimos, así como en forma total y magnífica, también puede traer sus consecuencias si no se hace de forma equilibrada. Por ende, empezamos a ver las consecuencias a largo plazo del mal uso de antibióticos de estos pacientes que empezaron a sobrevivir más tiempo. Y vemos que el uso de antibiótico ocurre con esta patología entre un 2 y un 15% en el recién nacido de término, y entre un 75 y un 95% en todos los pretérminos. Me refiero a todos los pretérminos tardíos y los ya no tardíos, y que obviamente los no tardíos los que se llevan la gran masa del uso antibiótico por esta causa. ¿Y cuáles son las consecuencias del uso de antibióticos? Porque lamentablemente tenemos que usar los antibióticos en estos pacientes, sobre todo si está bien justificado, pero tenemos que ahora empezar a ser más finos en el diagnóstico y precisar bien quiénes son los niños, quiénes necesitan antibiótico por el diagnóstico, a quienes con seguridad después de haber iniciado ya le descarté esa infección y tengo que suspender esos antibióticos lo antes posible, y cómo también ser capaces de desescalar la terapia antibiótica de acuerdo al microorganismo encontrado y a su resistencia. Y vemos que el recién nacido es un paciente inmunológicamente diferente. Antes se hablaba que era un pequeño inmunodeprimido, pero yo creo que está mal puesto ese concepto, hay que variarlo un poco, porque no es un niño que es inmunodeprimido así como el inmunodeprimido oncológico, por ejemplo, o el trasplantado medular, porque es un niño que es capaz de tener una respuesta inmunológica, pero es una respuesta inmunológica inmadura, más lenta, y que aún le falta como por crecer, tal cual como le falta crecer al niño. Vemos cómo, disculpen, gracias a la lactancia materna podemos tener una cantidad de prebióticos y probióticos maravillosos que pueden aportar a la microbiota intestinal. ¿Y por qué es la microbiota intestinal lo importante? Porque es la piedra angular, es la base fisiopatológica para una formación idónea del sistema inmune innato y adquirido, ambos. Si uno hace algo por mermar o atacar esa microbiota intestinal precozmente y sobre todo durante el primer año de vida, tiene consecuencias importantes sobre el desarrollo de ese sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico también se puede alterar por otras condiciones. Por ejemplo, si nace el niño por cesárea, ese niño se establece con la colonización de una microbiota totalmente distinta a la vaginal. Si recibe fórmula en vez de lactancia materna, también se altera esa microbiota intestinal. Y además, si tenemos un recién nacido de pretérmino, tenemos otras variables asociadas que merman este buen establecimiento de esta microbiota, como son el estar en un ambiente hospitalario donde van a haber probablemente bacterias más agresivas y más resistentes.
donde va a haber un pretérmino que a lo mejor la mamá ya estuvo semanas o días hospitalizadas previos al parto, donde obviamente lo más probable es que nazca por cesárea, y donde lo más probable es que reciba menos lactancia materna y pase mucho tiempo en el hospital sin irse antes a su casa, a un medio ambiente como más saludable, entre comillas. A esto se le suma que van a tener un montón de procesos invasivos entre el catéter, el tubo, las sondas, etcétera. Y todo esto va a favorecer a que esta microbiota intestinal va a establecerse de manera inadecuada, va a ser un estado proinflamatorio para el intestino que va a promover la enterocolitis necrotizante, y son cosas que ya están evidenciadas que ocurren. O sea, es como súper paradojal. Uso mal el antibiótico, altero la microbiota intestinal y al final a la larga me da más infecciones, porque no solo esto involucra que haya más enterocolitis, sino que también más sepsis tardía. Como altera toda la microbiota intestinal, también son niños más propensos a tener cólicos. Pero como la microbiota intestinal actúa directamente en este gran sistema inmunológico, este sistema inmunológico se hace más proinflamatorio y va directamente relacionado a que haya una mayor proinflamación de toda la parte metabólica también. Por ende, son niños más susceptibles a la larga, y está comprobado ya esto, se los coloco porque está ya comprobado en los estudios ya publicados, que son más niños propensos a la obesidad, a diabetes mellitus tipo 1, a diversas enfermedades atópicas, como rinitis alérgica, como asma bronquial, como dermatitis atópica, y a enfermedades autoinmunes, como enfermedad inflamatoria intestinal, incluso se habla que sería promovedor también a la larga de traer consecuencias como cáncer. Y esto ocurre, se cree por un fenómeno que está directamente relacionado entre la microbiota intestinal y otros sistemas como el respiratorio y el cerebral, en el cual existe lo que se llama el circuito intestino-pulmón, intestino-cerebro, intestino-microbiota nasal. Y debido a eso, sabemos que existe microbiota cerebral, que el cerebro no es estéril, pero es una microbiota adecuada. Y obviamente el alterar la microbiota intestinal va directamente relacionado a que se altera la microbiota a nivel sistema nervioso central, y hoy en día se están cada vez publicando más artículos en revistas psiquiátricas y no psiquiátricas en que habrían consecuencias del punto de vista del desarrollo neurológico y también probablemente del trastorno de espectro autista, de trastorno obsesivo compulsivo, depresión, etcétera, un montón de cosas inimaginables anteriormente. Pero trae otros problemas. Aumenta la resistencia bacteriana, la probabilidad de infecciones por cándida, porque barremos con nuestra microbiota intestinal y empiezan a aparecer otros patógenos que pueden crecer en ese intestino. Obviamente, la prolongación de la estadía hospitalaria trae más invasión al paciente, y obviamente los gastos económicos son enormes por el día cama ocupado y por todos los implementos ocupados, y hay todo un gasto socioemocional no medible, pero no por ello es menos importante. Hoy en día, con los escenarios de la incidencia de sepsis precoz, podemos ver que los distintos estudios muestran que para poder prevenir un caso de sepsis precoz o un caso de mortalidad, el número necesario a tratar cada vez está siendo más alto. Vemos cifras, por ejemplo, en este estudio, como para prevenir un caso de sepsis se necesita tratar 74 casos, como en este otro estudio que incluso llega a 154. Pero hay publicaciones ya más últimas y recientes del grupo del Kaiser Permanente que incluso informan hasta 700 pacientes que deben tratarse para prevenir un caso de sepsis. Y en el caso de mortalidad es mucho más alto, que pueden llegar incluso a N de 11.752 pacientes tratados para prevenir un caso de mortalidad. Por ende, este grupo se vio en la necesidad de avanzar más allá en el tema de la sepsis precoz, independiente que haya llegado a un plató con el tema de la prevención y de las medidas que se habían implementado hasta ese momento, y decidió hacer un primer estudio donde lograron depurar, después de que evaluaron muchísimas variables de factores de riesgo, llegaron a depurar y dijeron ya, estos son los factores de riesgo maternales o factores de riesgo antes que nazca la guagua.
que pueden, en el fondo, uno predecir de que este niño puede tener sepsis precoz. Después avanzaron a una segunda etapa y decidieron estos factores de riesgo, esta bolsa de factores de riesgo que tomaron, lo estratificaron. Lo estratificaron para ver cuáles eran más importantes y cuáles en verdad no tenían importancia. Hasta que llegaron al tercer estudio, perdón, el segundo estudio que finalmente categorizaron y vieron cuáles eran los que realmente tenían importancia con odds ratio significativo, y vieron que los importantes finalmente eran la aportación del estreptococo grupo B, la edad gestacional, la duración de rotura prematura de membrana, la mayor temperatura materna durante el parto, que es algo que por lo menos en Chile no es algo que esté sistematizado en medir y en referenciar en las fichas clínicas en los diversos hospitales, y los antibióticos intraparto recibidos, ya sean de amplio espectro, poco espectro, y se fueron más o menos de 4 horas antes del parto. Y esto sumado a la incidencia local de la sepsis precoz, o sea, lo que ya les había mencionado desde el punto de vista epidemiológico, ya nos llevaba a tener una cifra previa a que el niño nazca, a decir, con esto viene de riesgo este niño para hacer una sepsis precoz. Y este riesgo puede mantenerse igual, bajar o aumentar de acuerdo a lo que encontremos en su estado clínico después de nacido. Y es así como este score de riesgo los dividió en 3 cifras, menos de 0,65, 0,65 a 1,54 y más de 1,54. Antes de continuar con esto, les muestro, esta es la calculadora de sepsis que probablemente muchos de ustedes han visto, y este es el link donde pueden acceder en forma gratuita. Y acá vemos todo este lado izquierdo, donde yo estoy apuntando son los factores de riesgo maternos, o antes que el niño nazca. Y todo esto acá es la cifra con la cual depura, después de calcular un riesgo con todos estos factores, se llega a una cifra, y según esa cifra, de acuerdo a la apariencia clínica del niño, esta cifra se modifica. Y así vemos cómo, si el niño está clínicamente enfermo, independiente de la incidencia de sepsis del lugar, eso es riesgo de sepsis sí o sí. O sea, la clínica aquí toma un peso importante, incluso más que los factores de riesgo. Eso nos está diciendo este trabajo y este gráfico, esta figura. En estos casos habría que tratar empíricamente, y en el trabajo mismo de este estudio salió que ocurrió en un 4% de los nacimientos con un NNT de 118. Si este niño tiene una presentación equívoca, yo no voy a detallar la parte clínica, pero en ese mismo link sale qué es la definición de clínicamente enfermo, la presentación equívoca, y clínicamente bien, que no tiene nada. Y en este caso encontraron que había que observar y evaluar, y ocurrió en un 11% de los nacimientos con un NN de 883, y estos casos pueden ocurrir en 2 escenarios. Una, en que si la presentación es equívoca desde el punto de vista clínico y el riesgo o la incidencia de sepsis precoz en ese lugar es bajo, podemos estar en esta luz amarilla del semáforo. Al igual que si el niño está perfecto, súper bien, y aunque tenga una incidencia intermedia entre 0,65 y 1,54, también se puede observar. Y si el niño está clínicamente bien y una incidencia totalmente baja, tenemos el semáforo verde, nos podemos quedar tranquilos. Sí es importante una observación continua, y esto ocurrió en el 85% de los nacimientos y un NNT de 9.370. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué probabilidad de sepsis tiene este escenario de la luz verde, del mejor escenario? Tiene una probabilidad de sepsis baja, de menos de 0,21 por 1000, y se encontraron hemocultivos positivos en el 0,11%. Ya en el otro escenario de la luz amarilla, la probabilidad de sepsis aumenta a un 2,1 por 1000, con la probabilidad de hemocultivos positivos de 1,2%, y en la luz roja, la sepsis aumenta a un 10,9 por 1000, con un hemocultivos positivos que pueden ocurrir en un 8,4%. Por ende, los escenarios a trabajar, no me voy a referir al menor de 34 semanas, y en el mayor igual de 35 semanas,
este es el escenario donde se puede trabajar con esta calculadora porque fueron el grupo de pacientes los cuales utilizaron para obtener todos estos datos de estos 3 estudios. Y vieron que post utilización de la calculadora, quisieron obviamente después de implementarla ver cómo eran los resultados que tenían y vieron que lograron disminuir entre un 2 y un 6% el uso de antibióticos empíricos, lo que significó la disminución entre 80.000 y 240.000 exposiciones neonatales al año de antibióticos, lo cual es bastante importante. Evaluaron prospectivamente alrededor de 50.000 recién nacidos y comparado con el uso de antibióticos en controles históricos, que eran un 5%, con el uso de la calculadora bajó un 2,6%, y lo bueno es que midieron otros outcomes, y no hubieron cambio en la incidencia de reingreso hospitalario, de eventos adversos clínicos, ni de necesidad de drogas vasoactivas, ni de ventilación mecánica, ni de meningitis, ni de muerte. O sea, al parecer es un escenario seguro usar la calculadora. También lograron definir que la ausencia de signos de enfermedad las primeras 12 horas de vida se ha asociado con una reducción de un 60 a un 70% del riesgo. Y en verdad, si el niño está clínicamente perfecto, aunque tenga factores de riesgo, la probabilidad de que tenga una infección es casi nula. 500.000 de recién nacidos mayor o igual de 35 semanas que fueron evaluados, en toda esa cantidad de pacientes se encontraron 350 casos de hemocultivos positivos. Por ende, esta es nuestra primera oportunidad de poder hacer un buen stewardship en pro de tratar de afinar el tema del mejor uso de antibióticos en esta población. Este es una revisión sistemática de este año que reunió los estudios de mejor calidad con respecto al tema, y obviamente estaba el grupo de Kaiser Permanente, que es el que aportaba la mayor cantidad de N de pacientes. Son todos estudios de diseño prospectivo, pero ningún RCT. Eran todos con controles históricos, comparados con controles históricos. Y el resumen de todos estos estudios que hay estadounidenses, de Australia y de Holanda, vieron que hubo una disminución del uso global de antibióticos que bajó de un 60 a un 14 por 1000, una disminución del uso de cualquier examen de laboratorio de 155 por 1000 a 25, de admisiones a la unidad neonatal de 191 a 54, y no hubo cambios en readmisiones ni cambios en cómo se dieron los cultivos positivos o no, y en ambos llegó a 0. Y el pero que les dan a este tipo de estudios es que están hechos en población como de países de alto desarrollo. Por ende, es importante generar como información a nivel local, con validación local. ¿Y por qué se tiene como ese pero de no utilizar en países de bajos recursos? No porque nos sirva, porque probablemente esta es una herramienta maravillosa que va a servir, pero esto nos lleva a otra cosa y al mayor mensaje del uso de la calculadora, de que tiene que existir una observación clínica seriada. Nos obliga a dejar más de lado los exámenes de laboratorio y a preocuparnos más de lo que antiguamente nos enseñaron en semiología, y es de poder examinar más al paciente. Vi que levantaron la mano, no sé si hay alguien que quiere comentar algo. Preferíamos igual dejar como las preguntas un poco para el final, escuchar todo Ya. y después, Ya, después perfecto. hacemos preguntas. Ya, voy a continuar entonces. Otro escenario preocupante del uso de la calculadora es qué pasa usando la calculadora cuando tenemos el escenario de una mamá con coriomnionitis. Con esto hay varios estudios, puse dos cosas más importantes. Una, el escenario, más que coriomnionitis, es el escenario de hijos de madre con estreptopositivo, en el fondo en que tenían más de 37 semanas y que eran de buena apariencia. En este caso se logró, utilizando la calculadora, la administración empírica de solo un 0,6% de antibiótico, sin haber desmedro de nada. Bajó bastante el uso de antibióticos usando la calculadora incluso en ese escenario,
Y en un escenario aún más malo, que es el de la coriomnionitis materna, en pacientes de mayor o igual a 35 semanas, se logró disminuir los antibióticos del 100% a un 21,6%, con obviamente monitorización dentro de la UCI neonatal a los niños que lo requirieran, y se disminuyó un 10,6% en aquellos niños que no requerían hospitalización en una unidad neonatal, sino que podían seguir con su madre, pero ahí requirió una monitorización clínica continua, como hacer examen clínico más continuo. En este trabajo encontraron que hubo solo un caso de 319 de sepsis precoz por Streptogalactiae después de las 24 horas de vida, y eso fue identificado gracias a la observación clínica del paciente. No hubo consecuencias a largo plazo, ni de mortalidad, ni de nada, en ninguno de los dos estudios. El número necesario a tratar en mayor de 35 semanas fue de 80 a 210, y en el pretérmino, en general está escrito en el CIBEN, en el pretérmino más allá, menor de las 35 semanas, es de 6 a 21. Y la disminución de antibióticos publicado por el CIBEN se ha visto que ha disminuido hasta en un 92%, sin consecuencias para estos pacientes. Esta es la línea de tiempo de cómo se ha ido manejando el tema, principalmente liderado por el Streptococcus galactiae, que es como la reina de la sepsis precoz, como ya les mencioné. Como hubo una guía del CDC del 2010, donde ya se empezaron a modificar cosas que previamente se habían publicado. El 2012 salió una guía NICE de la Academia Americana de Pediatría. Y después, el 2019, hubo una larga pausa de publicación con respecto a guías del tema, y el CDC el 2019 decidió retirar sus guías y delegar las actualizaciones a quienes convocaban el tema, que era la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Obstetricia, los cuales hicieron su actualización el 2019 y el 2020, como aquí lo ven, y el 2021 hizo una actualización las guías NICE. Esta es la principal comparación de la guía del CDC de la obstétrica del 2020, cosas como relevantes. La guía del CDC decía que había que hacer cultivo entre las 35 y 37 semanas. En la obstetricia dice que tiene que ser más bien a las 36 semanas en adelante, hasta las 37 más 6. No, el CDC decía que no estaba recomendada la confirmación de las alergias a penicilina, y ahora por todo este tema de uso antibiótico es exigible confirmar la alergia a las penicilinas a las mamás. Si hay historia de alergia a penicilina, en el CDC del 2010 decía que había que hacer estudios de susceptibilidad, y en la guía de obstétrica dice que requiere aclarar qué tipo de alergia tiene, si realmente es una alergia severa como para no usar penicilina, y de acuerdo a ello hay que solicitar el estudio de susceptibilidad. En embarazadas mayor o igual a 37 semanas, en el CDC, con estrepto desconocido, la profilaxis intraparto se debe administrar 6 factores de riesgo. En la del 2020 dice que en este grupo la profilaxis debe administrarse si hay factores de riesgo, y también puede considerarse si la embarazada fue estreptopositivo en el embarazo previo, que es algo como que se habló en el Congreso de Infectología cuando me tocó exponer previamente. Y si se administra vancomicina, anteriormente se recomendaba a la mamá cada 12 horas y ahora no, eso no ocurre. De administrarse en 1 o 2 horas, primero un poco más prolongada, no en un vuelo tan corto, y basado en el peso y la función renal, y tiene que ser cada 8 horas para mejorar la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento y mejorar por ende la protección. Esta guía, al compararla con lo que publicó la Academia Americana de Pediatría el 2019, fundamentalmente, ¿cuáles fueron los puntos claves? Que en el CDC el 2010 decía que la evaluación completa al recién nacido requería hemograma, hemocultivo, y esto podía ser cada 6, cada 12 horas en el momento de nacimiento, radiografía tórax, el líquido cefalorraquídeo, y cuando era limitada, lo único que sometía era el líquido cefalorraquídeo y la radiografía, pero lo otro tenía que hacerse al nacer y cada 6, 12 horas. Hoy en día lo recomendado es hemograma completo. No está recomendado de rutina, al menos por sospecha sepsis por Streptococcus galactiae, por su baja sensibilidad y su modesto likelihood ratio predictor.
hay que considerar y evaluar y comenzar antibióticos empíricos, lo que decía el CDC. Si el recién nacido nace con sepsis, ahí la profilaxis completa. Y si nace con antecedentes de coriomielitis materna, con inadecuada profilaxis intraparto o con rotura mayor o igual a 18 horas, podía ser una evaluación limitada. Ahora no. Ahora lo que hay que hacer es estratificar por edad gestacional, el mayor o igual de 35 semanas o el menor de 35 semanas. El menor de 35 sigue todo el tema de la prematurez, el mayor o igual de 35 semanas se tiene que categorizar con la calculadora de riesgo de Kaiser permanente. El CICI el 2010 decía que la coriomielitis, su diagnóstico estaba basado en el juicio obstétrico. Hoy en día eso se refuta y el diagnóstico se cambia y se reemplaza por la mayor temperatura materna. Así que además de convertirse en un factor de riesgo que nos dio un OR, uno de los OR más importantes, o sea, de más peso, como para pensar y predecir una sepsis precoz, además está reemplazando el diagnóstico de coriomielitis materna, así que nos obliga hoy en día a implementar. No se detalla ni se discute sobre sepsis tardía, y no hay recomendaciones sobre la terapia en el CDC. Ahora sí, ahora se habla en esta guía actual sobre sepsis tardía. Incluso hay una tabla de ampicilina y gentamicina de las dosis recomendadas para bacteriemia y para meningitis. Bueno, ¿y cómo queda la balanza entonces con todo este escenario? Podemos y tenemos la opción, con lo que les conté, disminuir en algo y hacer algún stewardship en el momento de hacer el diagnóstico del paciente con probable sepsis precoz, y con ello podemos iniciar menos tratamiento antibiótico empírico. ¿Pero podemos suspender precozmente los antibióticos? Esa es otra pregunta. Y para ello hay algo fundamental que hay que aclarar. ¿El hemocultivo sigue siendo el estándar de oro ideal? El hemocultivo es clave hasta hoy en día por el tema del diagnóstico, es vital y clave. Sin embargo, nos sometemos a hartas inquietudes y problemas. Por ejemplo, está descrito de que pueden haber bacteremias de bajo grado. Por ende, necesitamos un volumen óptimo para mejorar su rendimiento. ¿Y cuál es ese volumen óptimo? El tiempo de seguridad, porque no sé ustedes, pero en Chile por lo menos los hemocultivos los informan a los 5 días. Es el informe oficial que da el laboratorio. Si uno llama telefónicamente antes, uno puede ir sabiendo si está negativo a las 2, a las 24, a las 36, en el momento que uno defina. Pero el informe final lo dan a los 5 días, entonces hay muchos lugares que están tergiversados por eso y como que en su mente piensan que tienen que esperar esos 5 días del informe. Por ende, vamos a revisar si realmente tenemos que esperar esos 5 días o hay ya literatura que nos ayude como a definir de que podíamos eventualmente suspender antes de acuerdo a los tiempos de positividad que den los hemocultivos. O qué tan seguros son los hemocultivos que sean negativos a las tantas horas de incubación. Y la gran duda y el gran problema de todos es que existirán falsos negativos por el uso de antibióticos intraparto. Estos dos escenarios son dos escenarios en los cuales podemos suspender antibióticos precoz si logramos contestar estas preguntas. Las dificultades para alcanzar el volumen de muestras son varias, y eso puede llevar a una multipunción, lo que puede llevar a un dolor y aumento del porcentaje de contaminación de los hemocultivos. Y además el otro susto gigante que siempre hay es que la multipunción puede llevar a exceso de extracción de sangre y por ende ocasionar una anemia iatrogénica al recién nacido, sobre todo al muy prematuro, obviamente. ¿Qué pasa con las bacteriemias de bajo grado? Las bacteriemias de bajo grado están definidas de esta siguiente forma. Bajo grado es 1,1 a 10 unidades formadora colonia por ml, y de muy bajo grado es de menor o igual a 1 unidad formadora colonia por 1 ml. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿existen bacteriemias de bajo o de muy bajo grado en la población neonatal? Y vemos en este primer trabajo, que es del año 2000, que está muy bien realizado, que para las dos bacterias más importantes que ocasionan sepsis precoz, que es el Streptogalactiae y la Escherichia coli, el porcentaje de bacteriemias de bajo grado puede llegar hasta un 33% para el Streptococcus galactiae y un 41% para el Escherichia coli, y no es despreciable las de muy bajo grado, que pueden ser hasta un 27% para Escherichia coli y 11% para Streptococcus galactiae, y en forma global pueden llegar a un 23% las bacteriemias de muy bajo grado.
En este otro trabajo que es mucho más antiguo, pero súper referenciado, porque yo creo que es de los pocos trabajos que existe del tema y bien realizado, vemos que bacteremias de muy bajo grado se encontraron en este trabajo hasta en un 42%. Por ende, con estos porcentajes uno puede decir sí, en verdad existen las bacteremias de bajo grado en un porcentaje importante, y es más, existe un porcentaje importante de las bacteremias de muy bajo grado. ¿Y cómo podemos, en el fondo, lograr el mejor volumen para lograr detectar incluso esas bacterias de muy bajo grado? Y este trabajo un poco da la respuesta, y vemos cómo acá, para una unidad formadora de colonia que sería bacteremias de muy bajo grado, tomando 0,5 ml de hemocultivo, solamente no conseguimos ni siquiera la mitad de los casos, la detección de los casos. Y esto aumenta cuando nosotros extraemos 2 ml. De hecho, si nosotros bajamos la extracción de 1 ml a 0,5, bajar el rendimiento de 10 a 40%. Por ende, con este trabajo podemos decir que al menos deberían ser 2 ml la extracción que debiera realizarse para detectar bacteremias de muy bajo grado. ¿Qué dice la guía de manejo de la sepsis precoz del mayor o igual de 35 semanas, del recién nacido mayor o igual de 35 semanas? Recomienda que ideal sean 2 hemocultivos, un aeróbico y un anaeróbico. Chuta, nos ponen en otro escenario, además, no solo son 2 ml, sino que son además un aeróbico y otro anaeróbico. Y acá esta ya dice que al menos 1 ml, o sea, menos de 1 ml, ninguna posibilidad. Al menos uno, pero lo ideal son 2, y un aeróbico y un anaeróbico. ¿Y por qué? Porque este mismo grupo de trabajo y otros más han identificado que con los hemocultivos anaeróbicos se pueden detectar infecciones por bacterias anaeróbicas estrictas. Y de hecho ellos tienen un trabajo publicado de recién nacidos, de prematuros, eso sí, prematuros bien chicos, en que encontraron hasta un 16% de casos por anaerobios estrictos de diverso tipo. Pero hay otra cosa interesante, encontraron que incluso en esos frascos de hemocultivo anaerobio crecían bacterias anaeróbicas facultativas, hasta en un 30%. O sea que nos va a ayudar no solo con las bacterias anaeróbicas estrictas, que son muy escasas, muy pocas probablemente, sino que con las bacterias anaeróbicas facultativas también. Y además se vio que en ese frasco de hemocultivo anaeróbico crece la mayoría de los patógenos más frecuentes de las sepsis en general, como el Streptococcus galactea, la Escherichia coli, otras enterobacterias, el Staphylo aureus y el Staphylo coagulase negativo. En estos dos trabajos muestran cómo en frascos de hemocultivos anaeróbicos, solo en el frasco de hemocultivo anaeróbico crecieron 13% de bacterias extra, que no crecieron en el aeróbico. Acá en este trabajo también vemos que solo crecieron en el anaeróbico un 21%. En el caso del Streptococcus galactea creció casi mitimota, 13% anaeróbico y 15% en el anaeróbico. Y en el Escherichia coli también, casi mitimota, 18% al aeróbico y 15% al anaeróbico. Y en este otro trabajo fue aún más drástico, porque acá solo creció en la botella anaeróbica un 34% frente a solo en una aeróbica un 3,6%. Por ende, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Qué podemos pensar con el análisis de estos datos? Podemos pensar de que en verdad no es que sea mejor la botella anaeróbica probablemente, sino que son complementarias, sino que necesitamos que sean ambas, como es la recomendación de la guía. Este es un trabajo que publicamos, nosotros como comité, publicamos hartas cosas en la revista chilena de infectología sobre exclusivamente cosas de infecciones, de los temas de infecciones neonatales. Y acá nosotros recomendamos en algún momento que obviamente el volumen mínimo debería ser 1 ml, si había un catéter central, debía tomarse 1 ml en el central y uno en el periférico. La norma de toma de hemocultivo en la unidad neonatal tiene que estar súper definida y súper establecida. Hay unidades neonatales que no necesitan, por ejemplo, vestirse enteramente estériles para lograr un buen rendimiento de los hemocultivos y evitar la contaminación, pero hay otros que sí.
entonces va a depender de cada unidad la implementación que tenga. Pero sí hay una cosa universal que todas tienen que saber. Siempre tienen que considerar y saber cómo se usan los antisépticos para evitar la contaminación de muestras. En el fondo que uno se puede contrarrestar con el otro, los tiempos en que van a hacer efecto. Y otra cosa súper importante a tomar en cuenta, que 1 ml del recién nacido puede detectar 5 unidades formadoras de colonia hasta en un 99%, y eso corresponde a 70 ml del adulto. Y otra cosa importante con respecto a la contaminación es que se olvida bastante que el frasco de hemocultivo tiene una gomita donde se inocula la sangre. Esa gomita se debe frotar enérgicamente con un patch de alcohol al 70% por 15 segundos. Si no se cumple esa regla, también es un probable riesgo de contaminación, y para hacer una buena estadística y unos buenos números y sacar buenas conclusiones de nuestra unidad, uno tiene que asegurarse de tomar buenos hemocultivos. Este es un comentario en la editorial que en el fondo pone en el tapete de la relevancia de los hemocultivos anaeróbicos una nueva información, pero de una pregunta ya bastante antigua al respecto. Y vemos cómo nosotros implementamos esta experiencia local en el hospital, teniendo como un súper buen registro también, obligando al personal que anotara la cantidad de ml que tomaban de ese hemocultivo, porque también en el fondo, si no teníamos el registro y la seguridad que se tomaba el ml como correspondía, podíamos estar disminuyendo nuestro diagnóstico, sobre todo que queríamos implementar los hemocultivos anaeróbicos y queríamos ver su rendimiento. Estamos en proceso todavía de sacar los datos, pero sí sabemos de todos los hemocultivos tomados para sepsis precoz y tardía. Implementamos esto en marzo del 2019, pero empezamos a hacer el análisis en junio del 2020 y hicimos el corte ahora en junio del 2021. Ahí detectamos un Clostridium perfringe que fue ocasionador de una enterocolitis necrosante, y en el periodo previo a hacer el análisis, o sea, entre marzo del 2019 y junio del 2020, hubo otro Clostridium perfringe. Así que ahora estamos en proceso de hacer el análisis de qué tantos microorganismos crecen solo en el anaeróbico, solo en el aeróbico, etc. Esta es una segunda oportunidad para hacer stewardship, porque aquí en el fondo haciendo un buen diagnóstico, tomando bien un hemocultivo, podemos obtener una buena muestra y podemos obtener un buen diagnóstico y asegurarnos de que está bien hecho, y por ende asegurarnos de poder suspender el antibiótico. La guía ITSA, que se publicó en 2018 sobre técnicas de laboratorio, concluyó y sugirió que idealmente para los recién nacidos debiera tomarse una botella aeróbica y una anaeróbica, que incluso ellos dicen que a los que pesan entre 1,1 y 2 kilos deberían tomarse hasta 4 ml, o sea, 2 botellas, 2 ml cada una, y que esto involucraba a los más chiquititos, 2 ml bastaba, y que esto involucraba solo el 4% del volumen total del recién nacido, y que al estudiar esto, como prospectivamente, se vio que no habían problemas ni mayor daño del punto de vista hemodinámico ni cardiorrespiratorio en estos pacientes. Considerar que un volumen inadecuado puede dar un falso negativo más de un 50%, por ende se recomienda al menos 1 ml y lo ideal 2 ml. ¿Y qué pasa con el tiempo de positividad de los hemocultivos? Este es un trabajo del mismo grupo Kaiser Permanente, pero hay de otros estudios. Lo que pasa es que este es como un estudio donde habitualmente agarran un N muy grande de pacientes, por ende es muy interesante demostrar, y porque está bien hecho metodológicamente también. Y vemos que el tiempo mediano en horas de la mayoría de los microorganismos crecen dentro de las primeras 24 horas. Por ahí hay algunos que se escapan, por ejemplo la Gardnerella vaginalia a las 69 horas, pero la gran mayoría de los más importantes crecen dentro de las 24 horas de haber tomado el hemocultivo. Y así vemos como el Streptococcus grupo B, su tiempo de positividad como de mayor rendimiento a las 36 horas ha crecido ya al 97% de los casos. Y el poco porcentaje extra queda rezagado hasta las 48 horas. Y en el caso de la Escherichia coli es lo mismo, como que la mayoría, el 96% crece dentro de las 36 horas de positividad. Y
La listeria, que otro microorganismo que nos preocupa, en verdad, la gran mayoría crece en tiempo mediana del 27 a las 27 horas con un deadline hasta las 30 horas. O sea, a las 36 horas también habrían crecido la gran mayoría de las listerias. Acá vemos en este gráfico lo mismo, que la mayoría de los patógenos en global, 94% de los patógenos crecen dentro de las primeras 36 horas. Si comparamos los cultivos contaminantes versus los verdaderos patógenos, vemos que claramente los contaminantes crecen significativamente más tardío. Si comparamos según edad gestacional, vemos que no hay ninguna diferencia al punto de vista de significancia. Si comparamos Escherichia coli y Streptogalactia, tampoco hay diferencia. Y la gran pregunta, ¿qué pasa si esa mamá le di profilaxis intraparto? ¿Puede influir en que el hemocultivo salga negativo? No. Este trabajo y otros más han demostrado que en verdad no incide en modificar el tiempo de positividad del hemocultivo. Por ende, este trabajo concluye, y muchos otros también, que suspender a las 36 horas en vez de las 48 horas sería seguro y podría reducir la sobreexposición de 3.500 dosis de antibióticos en forma innecesaria. Y así aparecen un montón de otros estudios que confirman lo mismo, que no se los voy a detallar. Y esta sería nuestra tercera oportunidad de stewardship, el poder suspender precozmente los antibióticos cuando este niño no lo necesite y descartamos la infección. ¿Qué dice el CIBEN? Dice que hay que tratar de priorizar y sistematizar bien el uso de antibióticos porque la exposición a antibiótico trae efectos adversos de todo punto de vista, morbilidad y mortalidad, como ya les mencioné, varias de ellas. Agrego la nefrotoxicidad propiamente tal de efectos adversos de los antibióticos. También se ha visto que pueden incidir en el aumento de la displasia broncopulmonar, menos de la retinopatía, más de la displasia. Pueden haber las alteraciones en la microbiota en general y de la intestinal puede llevar a un montón de patologías, como ya le expliqué, incluido cáncer y otras enfermedades del punto de vista inmunológico, como incluso artritis idiopática juvenil. Y lleva resistencia microbiana. ¿Y cuál es el problema de la resistencia microbiana? La resistencia microbiana lleva a que haya muchos Bacillus gram negativos resistentes a cefalosporina tercera generación y nos gasten los aminoglicósidos, que los aminoglicósidos habitualmente se conservan en ser resistentes, pero este mal uso con cefalosporina, por ejemplo, lleva a que haya resistencia a otras bacterias y las resistencias matan a nivel mundial a más de 700.000 personas. Es un problema de urgencia a nivel mundial puesto en el tapete en la OMS y lleva a cargas y a gastos económicos a las naciones en forma muy exagerada e importante. ¿Por qué puse esto? Porque esto es uno de los temas más comprobados que ocurren por el mal uso antibiótico y es que incide directamente en poder, incluso en estos trabajos llevan a decir de que el usar más antibiótico en forma innecesaria puede llevar hasta que ese niño tenga más riesgo de fallecer posteriormente. Lo que sí está establecido la enterocolitis por la exposición solamente de antibióticos, pero además por los días de uso de antibiótico. De hecho, la curva de inflexión que aumenta exponencialmente es sobre los 5 o 6 días. Sobre los 5 o 6 días aumenta en un 20% por día extra de mal uso antibiótico el riesgo de enterocolitis. Y así vemos como en este trabajo más reciente, que no solo el uso de antibiótico empírico incide, no solo los días de antibióticos prolongados innecesariamente, sino que el número de cursos de antibióticos y la acumulación de días de antibióticos usados por ese paciente incide en el aumento de enterocolitis, obviamente en población de recién nacido de muy bajo peso de nacimiento fundamentalmente. Hasta ahora no les había hablado nada de marcadores, porque en verdad toda la importancia tiene todo lo previo que les dije. Los marcadores en general han ido desestimándose en el fondo porque es en el fondo si sirven o no. Vemos cómo la PCR tiene un tiempo promedio como de peak de las 48 horas, es un poco mejor la procalcitonina en 24 horas y lejos lo mejor serían estos marcadores interleuquina 6, 10 y TNF-alfa. Sin embargo, ninguno es la panacea y puse este trabajo que son de esta autora, la autora Van Rossum, que publica muchísimo sobre biomarcadores en sepsis
Y este trabajo concluyó que los biomarcadores no son útiles en la decisión de iniciar antibiótico porque tienen un pobre valor predictivo positivo, pueden proporcionar orientación sobre la duración de la terapia después de que se ha iniciado. O sea, paciente bien clínicamente, hemocultivo negativo a las 36 horas y biomarcador normal, tiene alta probabilidad de predecir que ese niño no tiene nada. Y sobre todo ayuda cuando hay dudas en interrumpir el tratamiento antibiótico, porque en verdad en el escenario que el paciente está bien clínicamente y tiene hemocultivo negativo no sería necesario tomar biomarcador, pero en aquel paciente que está bien clínicamente pero tenía algún factor de riesgo, por ejemplo, o tuvo como una clínica un poco escasa, un poco dudosa, en esos pacientes serviría mucho para suspender los antibióticos cuando el cultivo está negativo. Pero sin embargo sigue existiendo la duda y como el temor de la sepsis por con cultivos negativos. Y acá vemos en la continuación de este trabajo, donde evaluaron la medición de estos biomarcadores a distintas horas. Y máximo entre las 0 y 18 horas, entre las 0 y 36 horas y entre las 0 y las 48 horas. Y vemos donde hay mayor diferencia de todos los biomarcadores de la PCR, la procalcitonina, y en este caso tomaron en cuenta también los glóbulos blancos, vemos donde hay mayor diferencia en que pueda haber mayor probabilidad de que pueda manifestar su alteración, manifieste que hay una sepsis, es en las primeras 18 horas hasta las 36, porque más allá de eso no va a haber mayores cambios de los biomarcadores. Llegaron a la conclusión de que el cutoff dentro de las 36 horas para la PCR era de 16 miligramos por litro, no sé si ustedes usan por litro por ml, de la procalcitonina es de 2,8 nanogramos por litro, y en verdad lo que simplemente no sirve para nada son los glóbulos blancos. Y aquí concluyeron finalmente que 36 horas posterior al inicio antibiótico, si estos biomarcadores están bajo este cutoff, los antibióticos se pueden interrumpir de forma segura, obviamente si el paciente no tiene clínica. En este otro trabajo, en el fondo se los puse con respecto a la punción lumbar, porque siempre por lo menos en Chile, se maneja mucho el término de que no, sobre 40 la PCR, miligramos por litro, se tiene que hacer punción lumbar, no sobre 10, no sobre 20, no sobre 30. Y en verdad este trabajo mostró que si la PCR es 10, 30 o 100, en verdad en ninguno de los casos serviría para predecir de que ese niño pudiera tener una meningitis y tendría que tomarse una punción lumbar. Y tampoco el índice inmaduros totales. Tal cual como lo muestra acá perdón, ay, disculpe. Como muestra esta tabla, en que, por ejemplo, en los casos que sí tuvieron meningitis, que obviamente era un N reducido, no era tan grande, si tenían esa meningitis de 30 y la mitad tuvo mayor de 30. De 9 pacientes, 7 tuvieron el índice de inmaduros totales alterado y otros 2 no lo tuvo. Pero de los que no tuvieron meningitis, en realidad no hubo un patrón general para predecir nada. Por ende, no nos deberíamos basar en estos exámenes para decir si hay que hacerle o no punción lumbar al recién nacido. ¿Y en quién hay que hacerle punción lumbar? Esta guía, que está súper buena, mostró una serie de trabajos con respecto a la punción lumbar, donde tomaron poblaciones, por ejemplo, mayor o igual a 35 semanas, y a todos les tomaron punción lumbar, a todos, no discriminaron. Y gracias a esos trabajos se pudo ver que en aquellos niños asintomáticos, en verdad, no había meningitis. Y en aquellos que estaban sintomáticos, el 0,6%, por ejemplo, tuvo meningitis. En aquellos niños, por ejemplo, que tenían síntomas, pero tenían síntomas respiratorios, no tuvieron meningitis o la cantidad de meningitis fue mínima también. Por ende, la literatura respalda que el riesgo de meningitis en sepsis precoz en niños que están en el contexto de una sospecha de sepsis precoz, pero que son asintomáticos o tienen síntomas, pero son respiratorios, es muy bajo, por ende no debiera realizarse. Y el Comité de Feto y Recién Nacido el 2012 sugirió punción lumbar para
cualquier recién nacido con bacteriemia con cultivo positivo, porque en estos casos un 25% podían tener meningitis, y existen meningitis sin bacteriemia en un 30%, por ende ahí la clínica es lo que manda. Un recién nacido con curso clínico o datos de laboratorio de sepsis ameritan una punción lumbar. Un recién nacido que no tenga clínica, que no tenga mejoría clínica con una terapia adecuada, y obviamente toda la aparición de signos del sistema nervioso central como letargia, irritabilidad y obviamente convulsiones. ¿Y qué se nos viene en el futuro con todo este escenario que les he hablado? Se viene algo que se llama, que está muy lejos yo creo como de establecerse, pero se los coloco como una novedad, algo que se llama la medicina de precisión, que es del grupo de la misma doctora que les conté, Van Rossum, que publica mucho sobre biomarcadores, son de los Países Bajos. ¿Y dónde podemos llegar? Esto lo que quiere establecer dónde llegar al mejor equilibrio, la medicina de precisión. Y lo ideal es tener un neonato donde pudiéramos como detectarlo con un código de barra donde dijera, tiene riesgo a este patógeno, por ende hay que hacer esto. Lo ideal, la medicina de precisión, es trabajar con que ese individuo, precisamente ese recién nacido, tiene este riesgo y hay que hacerle esto con este antibiótico, o sea, bien individualizado. Y eso se está trabajando hoy en día, que quedan muchos años probablemente para poder establecerlo, gracias a la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. En el fondo uniendo ciertos genes que pudieran predisponer a ese paciente a tener sepsis. Sabemos de por sí que los varones tienen más riesgo de tener sepsis porque el tener el cromosoma Y le falta una parte importante que la tiene el otro cromosoma X con respecto al desarrollo inmunológico. Eso ya es una cosa sabida. La transcriptómica genera como códigos de establecer ciertos genes que son pro o son contra la sepsis. La protómica tiene que ver con respecto a marcadores proteicos que pueden ser muchísimo más finos en determinar que haya sepsis o no, y la metabolómica tiene que ver con ciertos marcadores metabólicos como la glucosa, por ejemplo, que se eleva en casos de sepsis. Y esto nos podría llevar a un mejor escenario para poder tratar en forma más dirigida y más precisa en el escenario actual de la disminución de la sepsis. Y como conclusión, después de tener unidades de neonatales desbordantes, incluso con pacientes en ECMO, donde se hizo de todo, donde han avanzado en terapias en forma abismante en los últimos años y en forma rápida en las últimas décadas, aún tenemos pacientes tratados con antibióticos como en los años 80. En eso no nos hemos innovado y no hemos tratado de avanzar. Hoy en día este escenario nos lleva a que tengamos que poner más énfasis en examinar más a nuestro paciente y dejar de lado un poco los exámenes de laboratorio, en poder, en conjunto con el mayor examen y seriado del paciente en forma clínica, poder adjuntar herramientas como la calculadora de sepsis, dar más énfasis y poder utilizar de mejor forma y de mejor valor los hemocultivos en desmedro de los marcadores que no han demostrado gran beneficio, para así poder llegar a un escenario de que antiguamente se suspendían antibióticos con 72 horas, bajamos a 48 y ojalá hoy en día bajemos a 36. Hay muchos trabajos que incluso están bajando a 24. ¿Por qué? Porque el usar antibiótico nos quema la ventana crítica del desarrollo inmunológico del primer año de vida en estos pacientes que ahora están viviendo más tiempo, y por ende el péndulo, como siempre, como con las situaciones físicas, la física y las energías van de un lado a otro y ahora se tiene que compensar del otro lado, favoreciendo volver a los orígenes, examinando más a nuestros pacientes. Eso es lo que les quería contar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muy buena la presentación y bueno, pudimos escucharla todas de forma más tranquila. Te agradecemos mucho que la hayas reiterado para nosotras. Y bueno, la idea es hacer un poco de preguntas. Primero voy a avisar que la doctora Mota tuvo un problema personal y se tuvo que desconectar, así que no vamos a tener la segunda parte, pero bueno, podemos aprovechar para hacerte más preguntas. Te voy a comentar algunas cosas que dijiste sobre cuando fuiste presentando. Nosotros obtenemos los cultivos rápidamente. Por suerte tenemos un trabajo directo junto con el laboratorio, en general a las 48 horas
salvo algunas excepciones, en general solemos tener ya un resultado definitivo y eso nos ha permitido suspender antibióticos precozmente. Y bueno, con respecto a los volúmenes, estamos tratando de que nunca sea menos, o sea, en general nunca sacamos menos de 1 mililitro. Nos cuesta todavía sacar 2 mililitros, pero bueno, en general, sobre todo si son más grandes y más cercanos al término, en general estamos tratando. A veces dejamos de hacer procalcitonina, que la teníamos como rutina, e invertimos esa sangre en ponerla en el hemocultivo. Pero bueno, me gustaría, no sé si hay algún otro comentario de Marianela, que está en el otro hospital y que organiza conmigo las clases de los posgrados, si quiere hacer algún comentario, o ya empezamos con preguntas que las pueden, los que quieran levanten la mano, o si no las mandan por el chat. Sí, Elena, muchas gracias. No, en primer lugar quería agradecerle a Alejandra, la verdad que estuvo excelente. Y a medida que iba pasando la charla, realmente yo tenía algunas preguntas y después me las ibas contestando, así que estuvo bárbaro, excelente la charla. No, lo único a comentar en sí, que pensaba cuando estaba escuchando, era una de las cosas es que nuestro hospital, digo, son 2 hospitales universitarios que imparten docencia, digamos, a neonatólogos. Nuestro hospital es bastante más pequeño que en el que trabaja Elena, y nosotros ya hace un tiempo bastante, o sea, hace unos años, que suspendemos los antibióticos una vez que el hemocultivo es negativo, cerca de las 24 o 36 horas ya, y realmente hemos tenido buenos resultados. Claro que obviamente el hecho de ser un hospital con menor número de pacientes, eso te da como un poco más de seguridad en cuanto a que tenemos más, quizás miramos más estrechamente el paciente, digo, lo tenemos más como en la mira, que quizás si hay muchos pacientes con muchas patologías, pero la verdad que hemos tenido buenos resultados y lo hemos como confirmado en carne propia, eso que dicen los trabajos, y es buenísimo, y ya estamos acostumbrados a eso. No, yo tenía algunas preguntas, pero me gustaría que primero, si hay alguna de las personas que está en la audiencia que quiera hacer algunas preguntas, yo después igual hago algunas. Capaz que empezamos, Mariana, haciendo preguntas. Ahí preguntaron, se animaron. Bueno. A ver, en caso de pacientes que persisten sintomáticos con hemocultivos negativos a las 48 horas de vida, ¿cuál sería la indicación? ¿Y mantener el antibiótico? Esa es la pregunta más difícil, yo creo, hoy en día de responder, porque no es el escenario claro, pues el que está el escenario más como en el área gris, por así decirlo. Justamente en ese tipo de pacientes es donde la doctora Van Rossum, la que yo les explicaba que publica hartos biomarcadores, es donde dice que servirían los biomarcadores en esos casos como para orientar. Obviamente eso hace un poco cuesta arriba, si un paciente sigue sintomático, suspenderle los antibióticos en forma precoz, aunque estén los negativos. Y obviamente lo primero que uno se tiene que cuestionar es si tomó la cantidad de volumen y el hemocultivo en forma adecuada, primero que nada. Si uno tiene la duda, estamos en un escenario que en verdad no vamos a estar haciendo un buen diagnóstico con ese hemocultivo probablemente. Entonces eso es lo primero. Segundo, yo creo que ahí uno se puede obviamente ayudar con los biomarcadores, y lo que nosotros hacemos, la práctica que yo hacía en un hospital, yo vivía en Santiago antes, entonces trabajaba ya en un hospital mucho más grande del que trabajo ahora, y ahí lo que hacíamos en ambos hospitales es que dábamos hasta el 5.º día de vida plazo para ver cómo seguía ese paciente, y si dentro de esos 5 días andaba bien, o entre el 3.er y 5.º día andaba bien, apenas anduviera bien 24 horas y seguía los hemonegativos y no había ninguna cosa en los biomarcadores, los suspendíamos. En el fondo lo que no queríamos es pasarnos de esos 5 días en adelante y como entrar en esa curva de inflexión, que yo sé que está más determinada para el prematuro más extremo o más chico, pero sabemos que probablemente puede tener alguna implicancia también en un recién nacido más no tan prematuro. Eso hacíamos. Rara
rara vez dejábamos hasta 7 días con hemonegativo, porque 7 días habitualmente como el tiempo clásico en que uno ya empieza a tratar una bacteria identificada. Así que eso habitualmente es lo que hacemos nosotros. Es discutible también porque, como les digo, es el área gris, y yo creo que ahí es donde sirven los biomarcadores, como ya había dicho. Bárbaro. A ver si alguien más tiene alguna pregunta. Les pasé ahí al chat el curso de la Sociedad Chilena de Infectología. Sí, yo no lo puse en la presentación. Yo logré, como me lo habías pasado la invitación, pasé ahí al chat para que todos puedan ver la invitación a los que quieran hacer el curso. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, mientras aparecen más preguntas. Dale. Cuando tenemos un paciente que tiene un hemocultivo positivo, o sea, le confirmamos la sepsis, pero es un paciente que mejora rápidamente, con antibióticos, mejora rápidamente. ¿Es discutido la duración de antibióticos, del tratamiento antibiótico en días? O sea, es decir, la bibliografía habla de 7 a 10 días para gram positivos, y un poquito más, 14 días quizás para gram negativos. Pero a veces, a veces evoluciona. Nosotros particularmente tuvimos un paciente ahora que evolucionó muy bien, un gram negativo, una Klebsiella, y la verdad que clínicamente evolucionó muy bien, al 5.º día ya estaba clínicamente muy bien. Y esa pregunta, nos hicimos esa pregunta, más que era un gram negativo además, ¿no? Y no habíamos podido realizarle la PL porque había tenido plaquetopenias severas en un inicio. Entonces ahí como que discutimos y bueno, teníamos varias opiniones, pero bueno, no sé cuál es tu opinión respecto a eso. Qué interesante la pregunta porque tiene hartas aristas. Mira, ¿qué te puedo decir de acuerdo como a mi opinión personal a lo que he leído? Porque, claro, yo expuse algo, pero hay un montón de otra información futurista del tema que yo no la puse porque todavía no hay total claridad, pero lo que se viene a futuro es acortar los tratamientos antibióticos e incluso están probando usar antibióticos orales en los recién nacidos, algo que sería así súper sorprendente. Yo creo que eso se viene, de acortar los tratamientos. Ahora es súper dependiente obviamente de la evolución del niño, pero también depende de las bacterias, porque hay evoluciones buenas, pero hay bacterias que no son tan buenas. Y lamentablemente el Streptogalactiae, por ejemplo, es súper vasculítico. Y a pesar de que, del punto de vista de fisiopatología, a pesar de que el Streptogalactiae no esté involucrado en una meningitis, por ejemplo, igual te puede dar una vasculopatía solo por el hecho de estar en sangre y que puede afectar el sistema nervioso central. Entonces, de ese punto de vista, sería una bacteria que uno tiene que asegurarse en erradicar bien. Entonces, por ejemplo, yo no me arriesgaría con Streptococcus galactiae aunque el paciente ande bien. De hecho, tenemos como incorporado nosotros que incluso que aunque tengan bacteremia, a la larga en algún momento igual se les haga una resonancia cerebral a esos pacientes, aunque no tengan meningitis. Por este tema no es frecuente, probablemente el NNT va a ser alto, pero existe esa posibilidad de que, y a algunos pacientes nos ha ocurrido que sí han tenido ciertas como pequeños infartos, no teniendo meningitis, teniendo una PL absolutamente normal, repetida normal, etc. Entonces, yo creo que en el futuro se viene a que hayan acortamiento de tratamiento antibiótico porque es como les dije, por la vuelta al péndulo, hasta que llegue el equilibrio. Nos fuimos muy para el otro lado de usar demasiado antibiótico y el uso de 7, 10, 14, 21, 28, eso no tiene ningún fundamento, ni en pediatría, ni en adulto, ni en ningún escenario. Fue al azar que en algún momento a alguien se le ocurrió y por décadas quedó el aprendizaje, pero no hay nada con respecto a ese tema. De lo que más hay innovador con respecto al tema de acortar, incluso dar 3 días de tratamiento antibiótico, son de las neumonias con natal. De eso hay más cosas así dando vuelta con más seguridad y hay lugares que definitivamente lo hacen. Con 3 días, si anda bien, no le dan más antibiótico al niño. Y la bacteria hay una bacteria especialmente que yo creo que sería súper cómoda de suspender antes, sin problema, y que es la que un poco han estudiado más, es el enterococo.
El enterococo en general no requiere control de hemocultivo, en verdad también, probablemente es una bacteria en la cual uno se podría suspender más tranquilamente. Bacillus gram negativo se hace más cuesta arriba porque clásicamente son los que matan rápido. Exacto. De los gram positivos, los que matan rápido son el aureus, por ejemplo, y la galactiae o te mata o no te mata, no tiene como un patrón, o te mata al tiro o ya no te mató. Pero los gram negativos son los que te matan rápido, como la gran mayoría de los casos, por así decirlo. Entonces, en ese escenario se hace más cuesta arriba. En lo personal, yo creo que si un paciente evoluciona bien y están bien los parámetros, en verdad uno podría quedarse tranquilo en suspender antes, pero es una opinión súper personal. ¿Qué otro mensaje les quiero dar con lo mismo que tú me dijiste? Que uno puede tomar una PL más tardía cuando apenas esté normalizado la plaquetopenia o las pruebas de coagulación, aunque sepamos que el cultivo va a salir negativo porque ya estamos con antibióticos. Pero los recién nacidos tienen un comportamiento del citoquímico en las meningitis que es medio tardío. De hecho, a mí varias veces me ha pasado que en las primeras 24 horas sale normal un Streptococcus galactiae y a las 72, 96 horas, horrible, terrible. Entonces, si no lo pueden tomar al tiro, en verdad yo creo que uno podría tomarse el plazo en lo personal y lo que usamos nosotros, que como que hasta el tercer, cuarto día, igual la tomamos. Porque si está el citoquímico absolutamente normal, nos quedamos tranquilos de que en verdad no tuvo una meningitis. El cultivo ahí no nos va a servir, ahí nos va a servir el citoquímico. ¿Y ustedes hacen, en esos casos que haya una meningitis astrepto, por ejemplo, ustedes repuncionan antes de suspender el antibiótico? Es una buena pregunta, como que no hay, empezando hay opinión de expertos solamente. Todos hacen cosas diferentes y lo que opinamos como grupo de comité neonatales es que para el Streptococcus galactiae sí habría que tomar un recontrol a las 48 horas. Había buscado una vez, patrones de normalización del líquido cefalorraquídeo y bueno, viste que no hay mucho, pero bueno, algunos te recomiendan que incluso mantengan, como dices tu opinión de experto, mantener antibiótico hasta lograr la normalización del líquido cefalorraquídeo. Hasta que a veces no, puede ser... eso se hace como un poco complejo, yo creo, aparte que una meningitis por estrepto igual va a recibir hartos días de antibiótico, entonces yo creo que no, yo creo que hay que asegurarse a las 48 horas que esté el cultivo negativo, por ejemplo. Con eso uno ya se tranquiliza porque sabe que eventualmente el citoquímico no se va a mejorar inmediatamente, va a demorar. Te hago algunas preguntas del chat. Nos preguntaron cuál era la incidencia de listeria en tu unidad, porque les pareció que te habías dado la impresión de que les preocupaba. Nosotros en general tenemos pocos casos de listeria, son muy esporádicos. Nosotros tenemos, en los distintos hospitales tenemos listeria, no podría hablar de incidencia porque son pocos los N, pero siempre hay 1 o 2 al año en un hospital más grande, como de, a ver, en el hospital donde habían 6.000 partos más o menos en promedio, habían 1 o 2 al año, y en el hospital donde estoy yo ahora, que son como 2.500, hay uno al menos al año. No, es poco, muy poco igual que acá. Es poco, sí. Lo que pasa, lo que ocasiona gran problema es desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico. De repente, cuando hay como rotación de personal que no sabe mucho de microbiología, confunden mucho la listeria. Y es ahí donde ocasiona problemas. Otra de las preguntas dice, en caso de un recién nacido que persiste sintomático, con hemocultivo negativo, los marcadores que ayudan en el seguimiento para continuar con antibióticos, ¿con qué frecuencia deben dosificarse? Un poco va a depender de la clínica, porque obviamente si la clínica varía, en ese momento hay que hacer un control de parámetros de laboratorio, pero si eventualmente el paciente se va estabilizando y no va teniendo problemas y uno ya decidió dejarle 3, 4, 5 días de tratamiento antibiótico, yo creo que uno puede tomarle el control un poco antes de suspender los antibióticos. No tiene para qué uno estar tomando seguido, porque es multifuncional innecesariamente ese paciente.
En estos casos que ustedes persisten con clínica de sepsis, ¿hacen búsqueda de virus como etiología? Sí, de todas formas, se hace búsqueda de virus, sí. Se encuentran pocos virus en general, pero sí se hace búsqueda de virus, sí. Hoy en día, yo creo que favoreció mucho, entre comillas, el COVID para establecer biología molecular en lugares donde no había probabilidad de tener biología molecular, y ahí se han aprovechado un poco esas instancias como para poder hacer más diagnóstico viral. ¿Que buscan herpes citomegalo y entero? O... Depende del lugar, porque hay lugares, hay hospitales que tienen FilmArray, por ejemplo, y ahí hay de todo. Pues el FilmArray, no sé si lo tienen ustedes ahí en Uruguay. Sí. Ya, Tenemos panel para hemocultivo y de meningitis, de meningoencefalitis. Eso, meningoencefalitis. El FilmArray trae muchas cosas y hay otros lugares en que tienen otras PCRs múltiplex que traen solo para virus, no para bacterias, solo para virus, y son mucho más completos que el FilmArray para virus. Sí, nosotros tenemos por ahora ese caso, el FilmArray. Y hay otros lugares que tienen PCRs como in-house, o sea, propias, donde solamente tienen para herpes, para citomegalo, así puntuales. Depende de muchos lugares, súper desigual en verdad. Sí, acá también nos pasa. No sé, más preguntas. Ahí veo una que dice algo de los volúmenes de hemocultivo, Sí. extraer de ITSA, han llegado a usar 40 o no. Es que esa tabla que yo mostré, tiene todas las edades. depende, claro, mostraba como, a ver, voy a ver si puedo como compartirla de nuevo. Para que no quede la duda, obviamente. Acá la encontré. Ya. Ya. Lo que pasa es que aquí donde dice 40-60 volúmenes, acá esta es una tabla, en el fondo esta es una guía no para pediatría, es una guía microbiológica para el diagnóstico microbiológico de todas las edades. Y esto es para los mayores igual de 36 kilos, para adultos. Aquí están involucrados neonatos, pediátricos y adultos. Entonces obviamente esos volúmenes de 40-60 son los de adultos. Pero ahí, por eso yo marqué solamente lo que involucra neonato. De hecho, ni siquiera me quise remarcar este de acá porque este tiene rangos súper amplios de peso, pues de 2 a 12 kilos. Entonces va desde el neonato hasta el pediátrico grande, o más grande me refiero. Así que, para que se entienda bien y para que quede bien claro, esta tabla es súper bonita y todo, pero esta tabla tiene información también de población adulta y de pediátrico más grande. Viendo acá este tema, justo, ¿para ustedes es importante el frasco de hemocultivo en el que se toma? Porque nosotros a veces solamente tenemos o solo frasco pediátrico, y en algunos lugares sí contamos con frasco neonatal y pediátrico. ¿Eso puede tener alguna cuestión en la positividad? O sea, que yo tenga, porque al tener menos sangre, porque sea un prematuro severo, y tenga el frasco que sea de hemocultivo pediátrico, ¿eso puede influir en algo? Tienen neonatal porque nosotros no tenemos. En algunos, neonatal. no en todos los servicios hay neonatal. A veces tenemos solamente pediátrico, y no tenemos neonatal. Entonces les voy a pedir el dato del neonatal porque hemos tratado de buscar neonatal y hubo un momento que nos dijeron que no existían los frascos neonatales. Sí. Hay uno de los lugares privados que yo trabajo, estoy segura que, porque yo fui a mirarlo específicamente, nosotros acá en el hospital no tenemos, y bueno, eso a veces lo hemos hablado con la gente de laboratorio, si tiene o no tiene importancia. Mira, pucha, si tú me mandaras la información, yo internamente Sí. te podría como contar, porque de verdad estamos en búsqueda de frascos neonatales y hace años atrás nos dijeron que ya no existían, que esa es la información que nos llegó como para la Sociedad Chilena de Infectología, de hecho. Te paso las fotos. Ya. Con respecto a los frascos pediátricos, en verdad existen dos marcas fundamentales que se usan en Chile, que son el Bactaler y el Bactec, y ambos como que aceptan volúmenes mínimos de 0,5.
ideal mínimo es 1, pero pueden aceptar hasta incluso de 0,5. Y lo que pasa que en relación a los frascos de adultos, que no tienen tan buen rendimiento, entre comillas, porque los frascos pediátricos tienen quelantes de antibiótico y sustancias como favorecedoras del crecimiento bacteriano. Entonces ya los pediátricos ya son buenos, bastante buenos. Si hubiese uno neonatal, yo creo que sería mucho mejor, obviamente. Lamentablemente los frascos anaerobios no existen pediátricos en Chile al menos, o lo que nos han informado son solo de adultos, pero también aceptan un mínimo de 1 ml y son aún más enriquecidos, porque como tienen que hacer crecer anaeróbico, son frascos bastante enriquecidos, entonces en verdad no sería problema si fuera de adulto o de niño al parecer, pero probablemente si está creado algo para la población neonatal sería mucho mejor. Yo estoy convencida de que sí. Bárbaro. Bueno, sí, tenemos más preguntas. Me preguntaron, no sé si no hay más preguntas, me preguntaron por privado sobre el curso. No sé si quiere, comparto el afiche y si les quieres explicar algo. Ah, claro, ya, perfecto. Pero a ver si yo lo tenía abierto. Yo tengo una pregunta mientras abrís eso, Elena. Vale. ¿Hay digamos, indicación, hay alguna indicación de repetir el hemocultivo una vez que uno está haciendo un tratamiento durante una sepsis, digamos, con hemocultivo positivo? ¿Hay alguna indicación clínica para repetir el hemocultivo a ver si está siendo negativo? ¿Y eso tiene alguna importancia? Digo, si el hemocultivo es negativo. Por ejemplo, nosotros en este paciente que te comentaba, pensamos, bueno, le suspendemos los antibióticos y le volvemos a hacer el hemocultivo, o le hacemos el hemocultivo a ver si suspendemos antibióticos antes. En el escenario que esté el hemocultivo negativo de base, repetirlo mientras esté con antibióticos. No, cuando está cursando la sepsis y tiene un hemocultivo positivo al principio. Ya. Si tiene ¿Cuándo repetir? Exacto. Ya, perfecto. Ya, nosotros también, bueno, yo para la presentación de ustedes no se los coloqué, yo lo tenía para otra presentación. Tengo la tablita de lo que nosotros llegamos como consenso para a quienes tomar hemocultivos de control. Si quieren se los muestro. Sí. Sí, gracias. Ya, voy a buscarlo. Puede compartir ahí. Voy a buscarlo. Hay literatura al respecto, pero hay bastante poca, no hay mucha, con respecto a cuándo tomar hemocultivo. Por lo menos acá en Chile, los adultos como que se ríen de nosotros los pediatras porque tomamos tanto hemocultivos de control. Ellos no lo tienen tan establecido, pero hay un par de trabajos que asesoran con respecto al tema, y en base a esos trabajos y a lo que decidimos como expertos chilenos, en verdad, no como expertos extranjeros, obviamente, decidimos decidimos como dar esta pauta. Que en verdad como que incluye casi todo, por así decirlo. Lo indicaríamos cuando? A las 48 horas de terapia y cualquiera de los criterios abajo descritos. O sea, como que el momento de tomarlo sería las 48 horas de antibiótico. Cuando hay una clínica tórpida, obviamente, porque puede estar pasando que resistencia, otro microorganismo, etcétera. En bacterias, todas estas bacterias, que son la gran mayoría en verdad, aquí lo que se está salvando sería el coagulase negativo, el enterococo. Según foco, todos estos focos, sistema nervioso central, endocarditis, osteomelitis, colecciones abdominales, catéter, sobre todo en verdad si el catéter no fue retirado. Claro. Sobre todo si no fue retirado y sobre todo si no fue por coagulase negativo, porque lo que uno menos controla en general es el coagulase negativo. Y acá cuando hay cambio de esquema de antibiótico, pero ¿en qué escenario del cambio de esquema antibiótico? Porque si yo tengo el resultado de ese antibiograma y yo me ajusto al antibiograma, ahí yo voy a cambiar a veces el antibiótico, obviamente de acuerdo a ese antibiograma, pero ese escenario no es como para tomar nuevamente hemocultivo, es en el escenario
cuando uno ve una evolución tórpida y quiere cambiar el esquema antibiótico pensando que el paciente está grave por otra cosa. Obviamente ahí es como que se irían unidos estos dos puntos, el 1 y el 4. Clarísimo. Muchas gracias. Eso. Y ahí está la bibliografía, que en verdad es una bibliografía general, no es de pediatría ni de neo, es general. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, Hola Elena, buenas tardes, ¿cómo bueno, andás? ¿Cómo Fernando, andan? un compañero acá del hospital. Hola, ¿cómo están? Bueno, Alejandra, Hola. felicitarte por la presentación, la verdad que está bárbara, y sobre todo algunos piques que yo creo que no siempre nosotros estandarizamos en el manejo y que son importantes. Ahí te escuché todo, pero ahora que vi una de los comentarios en el chat del manejo de enfermería, en la extracción de la muestra, la importancia de la extracción de las muestras. Yo creo que ese es uno de los puntos, más allá de todo lo que planteaste, que claro, que está bárbaro, creo que ese es uno de los puntos que más trabajo requiere para nosotros, por lo menos, que más trabajo requiere, que es todo lo que es la normatización y la preparación para la extracción de la muestra del hemocultivo. Lo que dijiste de lo de los 15 segundos de limpiar la tapa del frasco hemocultivo, me pareció, la verdad que yo no lo había escuchado, me parece bárbaro. Es un pique importante, y yo agregaría que nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto. En cuanto a la toma de muestras, ni que hablar en la puesta de vías, pero sobre todo en la toma de muestras, que muchas veces es un déficit que tenemos. Yo no sé, Selena, si vos tenés incidencia de hemocultivos contaminados que tenemos nosotros en el hospital. Nosotros tenemos una baja, o sea, no te sé decir el número, pero en la sepsis precoz, nuestra incidencia de cultivos contaminados es casi nula. Sí, yo pienso que está vinculado, sobre todo en la precoz, está vinculado a que la toma de muestra se hace del catéter arterial cuando se coloca, en el 99% de los casos. Creo que está vinculado a eso, y que en general las medidas son bastante bien respetadas, por lo general. El problema son los hemocultivos que no salen del catéter umbilical, y de los hemocultivos de la sepsis, cuando se plantea sepsis tardía, que es otro cantar. Pero bueno, nada, era un comentario nada más. No quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte, de felicitarte, y bueno, y también Elena y Marianela por la idea de colocarla en este curso que está buenísimo para todos. Muchas gracias. Bueno, En nada. muchas gracias, Alejandra. No sé si quieres explicar algo del curso, que me siguen preguntando. Ya, perfecto. Porque no tenemos más preguntas. El curso es organizado por la Sociedad Chilena de Infectología, es del Comité Consultivo de Infecciones Neonatales. Este año, el año pasado no lo pudimos realizar por temas de COVID, el último año que lo hicimos presencial, que incluso venía gente de Perú, de Bolivia en algún momento. El 2019, último año presencial, y este año, ahí donde les compartió Elena, está el link donde ustedes se pueden meter y se pueden inscribir. La modalidad es todo online, son 20 horas con evaluación, hay una prueba final, y va a tratar distintos tópicos. Va a estar todo el tema, obviamente, va a haber tema COVID, ahí va a hablar una microbióloga sobre los hemocultivos anaerobios. Va a haber una charla también como sobre coagulasa negativo. Va a haber como una puesta al día, porque yo no sé si ustedes como percibieron, pero uno de los mayores temas que se mencionaron o que salieron publicaciones el año 2020 y ahora lo que va el 2021, además de COVID, fue citomegalo congénito. Hay una cantidad de información enorme, así que ahí va a haber una puesta al día súper importante de la parte pediátrica, en el fondo neonatal, infectológica, y la parte obstétrica, porque en el fondo salió el estudio del valaciclovir en la embarazada, entonces con eso cambió un montón de cosas. Hay unas charlas realizadas por químicos farmacéuticos clínicos, que va a estar basada fundamentalmente en una guía que publicamos sobre antibióticos
en neonatología como la evidencia de los antibióticos que hoy en día tienen estudios en neo, porque ese era el problema, que la mayoría de los antibióticos tenían estudios que era el traspaso de la información de adulto en adelante. A mí me va a tocar hacer la parte como clínica, ya hice esa charla, ya la grabé, y hay un químico farmacéutico clínico que habla la parte como más farmacológica. Esa guía está disponible en la revista chilena de infectología, la publicamos el año pasado en octubre, y ahora en agosto va a salir, ahora a fines de agosto yo creo va a salir la segunda parte, que es como más la cosa práctica de enfermería, cómo preparar las soluciones, las incompatibilidades, los distintos problemas de ese tipo. Así que los invito porque está todo enfocado a la parte realmente infectológica neonatal. Entendemos a las unidades neonatales que el neonato se comporta súper diferente a otras edades, así que es bien dirigido a esa parte, para que puedan participar de todas formas. Está súper recomendado. Bueno, Alejandra, otra vez queremos agradecerte a todos los que pudimos escuchar la charla, porque no solamente estuvieron los residentes que estaban obligados, pero que les gustó, porque nos sacó muchas dudas, sino también que participó gente no solamente de los 2 hospitales que representamos con Marianela, que son los hospitales universitarios, de muchos lugares, incluso no solo de Montevideo, o sea que esto llegó lejos. Tratamos de difundirlo porque nos parecía, ya sabíamos con Marianela que la charla era muy buena y bueno, que valía la pena y una oportunidad de hacer preguntas. Marianela, no sé si quieres decir algo más. Sí, no, yo lo mismo que Elena, muchísimas gracias por la charla, estuvo excelente realmente. Y nada, por la oportunidad también de contestarnos las preguntas y poder, digamos, charlar de estas cosas que vemos todos los días y que bueno, que bueno, siempre las dudas surgen y está bárbaro poder charlar, y muchas gracias por tu tiempo también. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de aportar. No, muchas gracias. Bueno, todos a descansar ahora, ya terminó la clase. Muy bien, y muy bueno el curso Sí. que estaban hablando recién, que va a estar bueno hacerlo también, realmente. Sí, desde el año 2015 empezamos con este curso, así que, de hecho, hubo unas charlas hace tiempo de citomegalo congénito, más o menos yo creo 2015-2016, yo creo que cambió drásticamente a lo que se va a presentar ahora. Excelente. Sí. Bueno, Bueno, gracias. para Saludos para todos. todos. Chao, un Chao. gusto, que estén bien. Chao, gracias.